Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 avanza. Buenas noches, ingenieros civiles de todo el Perú. Buenas noches a todos los miembros del sector construcción. Reciban el cordial saludo de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil. El día de hoy tenemos una disertación de un tema sumamente importante, como es la casuística en Junta de Resolución de Disputas. Como ustedes saben, este mecanismo de solución de controversias está vigente desde enero del año pasado. Es obligatorio para obras mayores a 20 millones de soles y es opcional para obras menores a esa cantidad. El Colegio de Ingenieros, el Centro de Arbitraje de la Departamental de Lima, está administrando en este momento 16 juntas y hasta el momento está resultando un éxito. Ya se han resuelto las primeras controversias, se han tomado decisiones en lapsos cortos. Se han resuelto controversias en un promedio de 30 y 45 días, lo cual pues es bastante provechoso para nuestras obras públicas. Controversias que antes, por medio del arbitraje, se resolvían en 2 años, 3 años, 4 años, ahora están siendo resueltas en tiempos cortos, lo cual va en beneficio directo de la población. Muy bien, para este tema hemos convocado a la ingeniera Eliana Rivarola Rodríguez, es una ingeniera experta, es adjudicadora en estos momentos, tiene ya 40 años, es ingeniera civil, 40 años de ejercicio profesional, es, como ya dije, árbitro, es conciliadora, es perito,
y actualmente es adjudicadora inscrita en los registros del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica y también en el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, sin más preámbulos, le damos el pase a la ingeniera para su disertación. Adelante, ingeniera Rivarola. Bienvenida. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos ustedes. Espero, en primer lugar, que se encuentren bien de salud, al igual que vuestra familia. No olviden, en estas épocas de pandemia, tenemos que cuidarnos en todo momento. Antes que nada, quiero agradecer al capítulo de Ingenieros Civiles del CIP Lima, así como al ingeniero Elías Tapia, que me ha invitado a participar en esta conferencia para exponer el tema de Junta de Resolución de Disputas. Voy a compartir unas diapositivas para poder conversar con ustedes, porque en realidad se necesita conocer cuál es el mecanismo que utiliza la Junta de Resolución de Disputas para poder dar solución a los problemas que se presentan en obra. Como ustedes ya deben de saber, este es un mecanismo de solución de controversias que recién se incorporó en la Ley de Contrataciones mediante la Ley 30225, publicada el 11 de julio del 2014, donde se indicaba que las partes podían recurrir a la Junta de Resolución de Disputas en las contrataciones de obras de acuerdo al valor referencial y además condiciones previstas en el reglamento, siendo sus decisiones vinculantes. Sin embargo, en esa época no era obligatoria y definitivamente no hubo ningún contrato que anexara este artículo, podríamos decir, a su contrato. Recién en el año 2018, en julio 2018, fíjense, 4 años después de incorporada la JRD a la Ley de Contrataciones, se pudo suscribir el primer contrato tripartito. Fue el PSIP del Ministerio de Agricultura, quien tiene una obra bastante grande, una irrigación bastante grande en Amazonas, que vio la necesidad de incorporar la JRD debido a los problemas que se venían presentando. Ellos ya tenían un avance más o menos de 8 meses y, bueno, a Dios gracias, las partes, porque eso sí, es importante mencionar las partes, tanto contratista como entidad, tomaron la decisión de suscribir una adenda a su contrato e incorporar la Junta de Resolución de Disputas. Más adelante les contaré. Es a partir de enero del 2020 que su incorporación en los contratos bajo la Ley de Contrataciones con el Estado es obligatoria. Sin embargo, a la fecha, son pocas las entidades que la vienen aplicando. A pesar que el 3 de septiembre del 2020, como ustedes deben de tener conocimiento, se publicó el Decreto Supremo 250 que indicaba: de no haber sido pactado en el contrato original, las partes pueden acordar incorporar a la cláusula de solución de controversias del contrato que las soluciones de estas estén a cargo de una Junta de Resolución de Disputas. Pero a pesar de todo esto, aún las partes tienen problemas y no incorporan la JRD a sus contratos. Sin embargo, habiéndose presentado el problema de la pandemia y luego la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, muchos contratistas vieron que la solución era suscribir una adenda a su contrato, incorporando la JRD para que de manera rápida y eficiente pueda solucionar las controversias que se presentaban en esta ampliación excepcional de plazo.
Es cierto, se tenía un plazo muy corto, es por eso que las partes tuvieron que apresurarse porque todo tiene fecha de caducidad. Así que algunos, a Dios gracias, yo pienso que fue una decisión muy inteligente de ellos, que en vez de recurrir a un arbitraje que posiblemente dure 2 o 3 años, consideraron más oportuno la Junta de Resolución de Disputas, y el primer encargo que realizaron a los miembros de esta junta fue resolver las controversias. Porque no solamente es la parte económica, sino también son los plazos. Particularmente yo como adjudicadora, en estos casos he visto de todo. Primero, determinar, por ejemplo, los plazos de la etapa 1, los plazos de la etapa 2. Luego, determinar los costos directos, los gastos generales, tantos de uno como de otro. Esto hubiera llevado mucho tiempo en un arbitraje. Y ustedes saben, ustedes que están en obra, que trabajan en obras, saben que las ampliaciones de plazo son controversias que se da casi a diario. Sin embargo, hoy en día, casi todas las controversias relacionadas con las ampliaciones excepcional de plazo ya han sido resueltas. Lo que nos está demostrando que realmente este mecanismo de solución de controversias es bueno. Por lo tanto, hay que tomar conocimiento cuáles son las facultades que tienen los adjudicadores, cómo se puede llegar a ellos, ¿no? Que yo les voy a estar explicando más adelante, para que tal vez se animen aquellos que todavía consideran que es un gasto porque no lo han puesto en sus presupuestos. Tendrán que evaluar y ver que puede solucionar muchos problemas sin llegar a un arbitraje. Sin embargo, a pesar de que ya está establecido en la ley y que a partir de enero 2020 es obligatoria la Junta de Resolución de Disputas en los contratos que rige la ley de contrataciones, no lo están incorporando, sobre todo en las municipalidades, en los gobiernos regionales, tal vez por desconocimiento de cómo funciona la JRD, o tal vez porque no han previsto en su presupuesto anual el costo, porque es un costo definitivamente, por lo que previamente vienen solicitando las asignaciones presupuestales, y en el caso de los contratistas, al no haberlo considerado en su presupuesto, prefieren no incorporarlo porque es un gasto. Pero ellos no comparan, no hacen una evaluación. ¿Cuánto les costaría un arbitraje, por ejemplo, en una ampliación de plazo? Ustedes saben que los centros de arbitraje tienen sus tarifas. Entonces, si ustedes van a ir por un monto, que son gastos generales y costo directo, definitivamente es un costo alto. Entonces, eso hay que evaluar, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar yo en una JRD? ¿Es un costo mensual? Sí, pero no solamente me va a haber una ampliación de plazo. Me puede ver todas las ampliaciones con las cuales yo no estoy de acuerdo. No solamente eso, puede haber otras controversias, como más adelante les voy a comentar los casos que he tenido y que voy a poder compartir para que ustedes puedan apreciar las bondades que tiene tener en su contrato una JRD, porque la JRD no es un mecanismo de solución frío, no es un mecanismo que se da después de, sino que acompaña toda la ejecución de la obra, acompaña los problemas, acompaña todo el tiempo. Seguramente ustedes dirán, pero no están todo el tiempo en la obra. Eso es cierto, no estamos todo el tiempo en la obra, pero
gracias a las partes, es que tomamos conocimiento mes a mes de lo que acontece en la obra. Les voy a comentar más adelante, por ejemplo, cómo estamos hoy en día sin poder viajar, pero venimos realizando nuestra función. Venimos tomando conocimiento de todos los hechos que se vienen presentando en la obra. A ver, en los casos donde se han instalado las JRDs, se ha observado que la mayoría de las partes no vienen utilizando la función consultiva de la JRD. Es importante que ustedes sepan que la JRD no solamente actúa con una función decisoria, no, también se le puede hacer una consulta antes de ir a la controversia. La función consultiva tiene que funcionar a partir de que las dos partes se ponen de acuerdo, las dos partes hacen la consulta y la JRD responde a esa consulta. A veces las entidades prefieren no ir a la función consultiva, prefieren irse de frente a la decisión para no asumir la responsabilidad de la decisión que se tome. También eso se ha apreciado. Prefieren que sea la Junta quien tome la decisión. Sin embargo, si utilizan la función consultiva, les aseguro que es mucho más rápido. Para una decisión tenemos plazos, 15 y después la decisión. Pero en cambio en la consulta es mucho más rápida. Y ustedes, siendo partes, pueden tener la solución al problema. Además de los problemas que ya les he venido mencionando, otro gran problema que se viene presentando es la poca cantidad de centros que van a tener que asumir la gran demanda por las obras que se vienen ejecutando en todo el territorio. Tengo conocimiento que hay como 7 centros a nivel nacional, más o menos 7 son, ¿no? En Trujillo, en Cusco, en Tacna, en Piura. Pero de esa cantidad de centros, solo 2 vienen preparando a los adjudicadores. El Centro de Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros y el de la PUC, quienes responsablemente han asumido el reto de preparar a los adjudicadores. Ustedes dirán, oh, sí, yo soy profesional, yo me la sé. Es que no es así. Para ser adjudicador se tiene que tener, además del conocimiento debido, muchas actitudes que más adelante se las voy a indicar. Es importante preparar a los adjudicadores para que puedan llegar a las partes adecuadamente y pueda funcionar bien la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, hace poco un amigo me comentaba que la Dispute Resolution World Foundation recomendaba, y que me pareció estupenda la recomendación, créanme, es lo mejor a mi criterio que pueda recomendar, es que es la participación de adjudicadores experimentados que trabajen conjuntamente con adjudicadores novatos. Entiéndase que son profesionales, pero que recién van a actuar como un adjudicador, para ir trasladando la experiencia y conocimiento a los nuevos. Particularmente, les comento, yo fui nombrada presidenta de la primera Junta de Resolución de Disputas bajo el sistema de la Ley de Contrataciones, pero gracias a mi coadjudicador, deben de conocerlo, el ingeniero Carlos López, con una gran experiencia en Dispute World, pudimos sacar adelante y muy bien la Junta que seguimos hoy en día avanzando con ella. Siempre es bueno alguien que traslade sus conocimientos, alguien que vaya guiando cómo es que debemos de trabajar en equipo, hacer los informes, hacer las decisiones. Por eso,
yo pienso que debe de existir un compromiso de los adjudicadores experimentados para trasladar sus conocimientos y experiencias a los nuevos y así fortalecer este medio de solución de conflictos. Porque sin ello, a lo mejor no va a funcionar mucho este medio de solución de controversias. Es necesario que poco a poco se vayan formando, vayan adquiriendo experiencia, y para ello necesitamos a los adjudicadores experimentados. Vamos a pasar ahora a lo que es cualidades de un buen adjudicador. Esto es un tema muy importante. Nosotros hemos sido formados en una universidad, pero solo con conocimientos de nuestra carrera. Hay pocas universidades, aunque hay algunas, de que no solamente se dirigen a todo lo que es nuestra carrera, sino que también dan otro tipo de conocimientos, ¿no? Esto es muy importante y yo creo que ya la mayoría de las universidades ya lo vienen asumiendo así, pero antes no. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde yo estudié, definitivamente desde que entrábamos eran números, números, números y números. Creo que en toda mi vida profesional solamente llevé 2 cursos de letras. Uno era legislación y el otro, la verdad no recuerdo, pero más no hubo, que es algo muy importante. Porque ese es el gran problema que tenemos a veces los ingenieros, no saber redactar. No podemos expresar adecuadamente lo que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprenderlo, porque podemos hacerlo. Con paciencia lo hacemos. Hemos aprendido tantas cosas y lo que nos falta es poco. Por eso. En primer lugar, para ser un buen adjudicador se necesita tener conocimiento suficiente sobre el tipo de obra donde participará y conocimiento de la normativa en contrataciones con el Estado. Esto es muy importante, señores. Este es el primer punto. Conocer la ley. La ley porque la van a aplicar tanto en las decisiones como en la función consultiva. Tienen que leer bien los documentos que se les entrega, repasar bien. Si es adjudicador 1, bueno, hay mayor responsabilidad. Hay mayor responsabilidad porque esa persona va a tener que asumir toda la decisión. Cuando son 3, se tiene la gran ventaja de poder conversarlo, ¿no? Conversarlo, intercambiar ideas y sacar una sola decisión. Ahora, se debe de tener conocimiento de las habilidades blandas, sobre todo identificar y conocer las emociones propias a fin de alcanzar el objetivo, que es el entendimiento de las partes. Muchas veces, nosotros mismos no nos conocemos. Creemos que somos unas santas palomas. Sin embargo, basta que alguien nos hinque, nosotros estallamos. Entonces, es importante saber manejar esos sentimientos, conocer nuestras emociones, conocernos nosotros, cómo es que actuamos ante diferentes situaciones. Una vez que manejemos esas emociones, vamos a poder participar con otras personas y vamos a poder entender a esas personas y vamos a poder manejar las situaciones. Y les digo particularmente, esto es un tema para mí sumamente importante. Porque en el trabajo de la JRD se van a encontrar con todo tipo de personas. Contratistas que a veces tienen un carácter terrible. Supervisores que da ganas
como dice un amigo, me da ganas de invitarlo afuera. No sé, también hay de la entidad, gente que no quiere entender o que tiene una posición muy cerrada. Entonces, uno tiene que tener la suficiente habilidad, el arte de la persuasión para poder llevar una reunión amigable, que las personas puedan expresarse sin ofender a nadie, solamente expresar sus ideas, expresar su posición. Saber escuchar, escuchar a los demás sin molestarnos, que eso es muy importante. Aunque nosotros nos demos cuenta que está hablando tonteras, tenemos que saber escucharlo y al final decir, bueno, esa es tu opinión, yo considero que esto es así, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las habilidades blandas es un tema bastante delicado, y a Dios gracias he visto, por ejemplo, que el colegio ha contratado a un psicólogo para poder llegar a las personas, a los postulantes, a adjudicadores. Es importante porque uno tiene que saber manejarse, porque si uno pierde los papeles en una reunión, ya pierde credibilidad. Y eso no podemos permitirlo. No se puede hablar mal de los adjudicadores. Bueno, para ser un buen adjudicador debe conocerse el arte de la persuasión, buena comunicación y sobre todo trabajar en equipo. Eso es algo muy importante. Recuerden que en el caso de 3 miembros, tiene que haber una buena comunicación, inclusive llegar a una amistad, porque se comparte mucho tiempo con ellos. Tal vez hoy en día, como las visitas se hacen virtuales, no hay oportunidad de que nos tomemos un café o, no sé, nos podamos reunir para ver alguna decisión, que eso hace que la amistad vaya creciendo poco a poco. O en nuestros viajes, ¿no? En nuestros viajes, compartir momentos, por ejemplo. Compartir momentos, apúrate, vamos tomando el desayuno rápido, vienen, nos recogen. Esos momentos, esas vivencias, hace que los miembros se vayan uniendo más y puedan trabajar mejor. Esperemos que estos momentos pasen rápido, este año pase rápido y que se vuelva a lo anterior, ¿no? Que se vuelva a lo anterior, a ir a las obras físicamente, conversar con el residente, con el supervisor, poder entablar una buena comunicación con ellos, que es muy importante. Otro factor es la ética profesional, como es el manejo responsable de la información, el secreto profesional, la inclusión como práctica diaria y el comportamiento honesto. Yo pienso que la mayoría de ustedes sí lo tienen. Por ahí estaríamos bien. Y para terminar, mucha solvencia moral. En estos tiempos tan difíciles que además de la pandemia, anteriormente estábamos en estos actos de corrupción que desgraciadamente se han seguido dando con esto de las vacunas, que es un tema un poco feo, la verdad, sí, ¿no? Pero todo depende de nosotros. La solvencia moral nace con nosotros y con nuestra familia. Vamos a ver rápidamente cuáles son las funciones de la JRD. De acuerdo a la ley de contrataciones, no pueden ser sometidas a la JRD las controversias sobre la nulidad, inexistencia, ineficacia, invalidez del contrato, sobre la decisión de la entidad o Contraloría
de aprobar o no las prestaciones adicionales y pretensiones de carácter indemnizatorio. Creo que eso ya todos lo sabemos. Sobre esos temas, al igual que en el arbitraje, no podemos pronunciarnos. Pero más adelante sí les voy a comentar. Una cosa es no pronunciarnos sobre la aprobación de adicionales, pero sí podemos ayudarlos con algún tema del adicional, ¿no? Ahora, la JRD está facultada para adoptar todas las medidas que resulten necesarias para cumplir su función, como solicitar mayor documentación, convocar más de una reunión, visitar la obra, contratación de peritos o expertos. Este es un tema importante y se los comento, porque muchas partes a veces no lo entienden. He tenido un caso específico, por ejemplo, cuando se trató de la ampliación excepcional de plazo, que se le necesitaba que se le reconozca todos los costos directos y los gastos generales de la etapa 1 y 2. La JRD decidimos contratar a un perito para que nos ayudara a verificar toda la información. De los 3 casos que tuve en 3 juntas, 2 de ellos lo entendieron y aceptaron. Una se opuso radicalmente y nos dijo que para eso nos tenían a nosotros, que nosotros teníamos que resolverle todos los problemas y que no tenían por qué contratar a peritos. Cosa totalmente errada, porque si ustedes leen la directiva, dice claramente que la JRD puede contratar a peritos o a expertos. Como más adelante les voy a también comentar algún caso que he tenido sobre un tema específico, que si bien el señor no era perito, era un experto en la materia y tuvimos que contratarlo porque definitivamente nosotros, si bien conocíamos el tema general, no en específico. Otra de la función de la JRD, como les dije anteriormente, es la función consultiva, emitiendo una opinión no vinculante sobre algún hecho que pueda generar en el futuro una controversia. Esta facultad puede darse en cualquier reunión, audiencia o visita de la obra. Generalmente, como dice la norma, luego de la visita a la obra, se realiza una reunión con todas las partes, contratista, supervisión y entidad, donde el contratista comienza exponiendo su preocupación, el avance de la obra, alguna dificultad que tiene. Posteriormente se le cede la palabra a la supervisión, quien a partir de lo que él ve y siente también nos comenta cómo ve la obra, ¿no? El contratista no avanza, no trae gente, o en fin. Y finalmente la entidad es quien termina comentando sobre los problemas que puedan darse. Es ahí, en esa reunión, que muchas veces se hace algunas consultas, ¿no? Se hace cómo podemos resolver este problema, se nos está presentando esto, cómo vamos avanzando, y entonces ahí es donde la JRD puede ayudarlos en forma consultiva. Ahora, la JRD debe desarrollar sus actividades considerando las necesidades de la obra y con flexibilidad necesaria para adaptarse a las diversas situaciones que pueden presentarse, debiendo tener en cuenta las normas y criterios que faciliten el funcionamiento interno de la JRD. La JRD debe actuar en forma proactiva, no accediendo a cargos ni costos que se puedan evitar. La verdad, cargos y costos específicamente no está detallado, pero
Por ejemplo, la contratación de un perito y de un experto no es ninguna carga ni costo adicional. Es un apoyo para el mejor resolver ante una decisión, ¿no? Tal vez se refiera a los gastos de viaje, que hoy en día están suspendidos, porque en realidad es un costo, son pasajes, a veces por la lejanía de la obra necesariamente tienen que ser en avión. El alojamiento, tampoco se puede permitir, bueno, alojarse en cualquier hotel, ¿no? Tiene que ser un hotel respetable. A Dios gracias, en las obras que yo he participado, eso lo han entendido las partes, y sí, hemos puesto nuestras condiciones para algunos hoteles, ¿no? Más aún cuando estamos con este problema. Aunque la última vez ya me fui a campamento porque la verdad ya me dio mucho temor quedarme en la ciudad, preferí irme al campamento donde me realizaban la prueba rápida y me pude quedar en el campamento para poder realizar la visita. Ahora, tenemos para una buena relación con las partes. Hay que utilizar todas las habilidades profesionales y personales para solucionar las controversias y tener una buena relación con las partes. A veces sucede que en provincias hay profesionales que aún todavía son jóvenes, no tienen la debida experiencia o tal vez no tienen el debido conocimiento para algún tema. Entonces ellos llegan a nosotros, llegan y nos piden apoyo y nosotros gustosamente podemos colaborar con ellos. Por ejemplo, yo tuve en el caso hace año y medio o 2 años, no recuerdo el último cambio de la normativa. Llegamos a obra y el ingeniero Carlos López nos solicitaron que les dijéramos cuáles eran los cambios y el ingeniero López tranquilamente fuimos a la entidad y dio una pequeña charla, un curso, ¿no?, sobre los cambios efectuados a los miembros de la entidad. Entonces, por eso les digo, hay que tener una buena comunicación. Por eso es muy importante la comunicación con las partes, ¿no? Tiene que haber armonía. Es importante estar al día de las ocurrencias de la obra. Para esto se solicita copia del cuaderno de obra y otros actuados. Normalmente las visitas son mensuales, ¿no? Las visitas a las obras son mensuales, pero eso no significa que durante los demás días nos vamos a desligar de la obra. No es así. Tenemos que tener constante comunicación con las partes, saber los hechos más resaltantes. Para eso el contratista y la entidad nos mandan los documentos. El contratista nos manda el cuaderno de obra. La entidad nos manda las resoluciones que aprueba ampliaciones, adicionales o otros cambios, ¿no? Y finalmente los fines de mes la supervisión nos manda su informe, su valorización y un informe de seguimiento que la JRD prepara para que sea llenado por las partes para concentrar en un solo informe todo lo acontecido durante ese mes, ¿no? Ahí se coloca fotografías, el avance según la valorización, la curva S, y así vamos tomando conocimiento de todo lo que ocurre en obra. Por ejemplo, en esta obra que les comentaba en Amazonas, en Bagua, durante la época de la pandemia, o sea, el año pasado, a partir de marzo, ustedes saben que en la selva llueve bastante y se presentaron bastantes derrumbes, se llevaban, ¿cómo se llama?, los caseríos, se inutilizaban los accesos a las zonas de trabajo y el contratista diligentemente hacía filmar todo y nos enviaban en el día, nos enviaban todo lo que acontecía en la obra. Nosotros ya sabíamos que había caído un huaico, que
Felizmente no había habido muertos, pero que ya no podíamos ir al túnel 1 porque ya se había llevado el acceso y así. Esa es la facilidad que uno tiene cuando hay una buena comunicación con las partes. Por eso, vuelvo a repetir, tener una buena comunicación con las partes es muy importante para que la misión de la JRD pueda ser muy positiva y fructífera. En el punto 3 he puesto que es muy importante observar a las personas que asisten a la reunión de obra para determinar la afinidad que hay entre ellos. En un principio, en una de las obras, la relación entre contratista y supervisión era fatal. Era realmente fatal. Pero poco a poco, conversando, limando asperezas, porque para eso están las conversaciones, limando asperezas, ya hubo un mejor entendimiento. Posteriormente, la verdad que la relación fue muy buena, la obra fluye mejor, se puede solucionar más los problemas en obra, no ya llevándolo todo a la JRD, ellos mismos van solucionando sus problemas. Por eso es importante que el adjudicador también actúe como un psicólogo que analice a las partes para que pueda ayudarlos a tener una buena relación. Eso también es muy importante en un adjudicador. En el punto 4, como yo les decía, es importante estar al tanto de los conflictos que puedan presentarse entre contratista, supervisor o contratista entidad y que puedan perjudicar el normal desarrollo de la obra. Todas las obras tienen problemas, todas, si no, no existiría la JRD. Entonces, tenemos que estar pendiente de estos problemas, pendientes, saber dónde están los problemas, anticiparnos a ellos. Para la toma de decisiones, es muy importante leer detenidamente la controversia presentada, así como la respuesta de la otra parte. Hay que analizar las dos posiciones. Hay que ver qué dice uno y qué dice el otro. Luego, verificar si la controversia ha sido presentada dentro del plazo. Recuerda que nosotros nos regimos bajo la ley de contrataciones y todo tiene fecha de caducidad. Por lo tanto, tenemos que estar bien al tanto de la normativa. En un caso donde soy adjudicadora, por ejemplo, si bien es cierto, la entidad no tiene experiencia en obras, tiene, podríamos decir, el dinero suficiente como para contratar a sus asesores, que bueno, definitivamente nos vienen ahí pisando los talones. Nos persiguen, están detrás de nosotros y no podemos fallar. Definitivamente no podemos fallar. Tenemos que estar, hasta una palabra nos corrigen. Entonces hay que ser mucho más detallista. Por eso le digo, hay que leer la controversia presentada, hay que analizarla correctamente, hay que ver en qué contexto la presentan y luego ver en qué contexto la otra parte la responde. De no estar clara la pretensión o pretensiones, convocar a las reuniones necesarias para dejar en claro cuál es la controversia o pronunciarse si es necesario llegar a una visita a la obra, ¿no? Esto sí es importante porque después de presentada la controversia y la contestación a la controversia, se lleva una audiencia donde cada parte expone su posición. Es ahí donde los miembros de la JRD pueden hacer las preguntas si es que no han entendido bien el caso, repreguntas, incluso en algunos casos a veces se requiere mayor documentación, se da un plazo muy prudente de tres días o 5, dependiendo de lo que las partes nos indiquen,
para que nos alcancen mayores elementos de juicio para poder tomar la decisión más adecuada y necesaria para la continuación de la obra. También es importante tener las reuniones necesarias con los miembros de la JRD para poder elaborar correctamente la decisión. Hoy en día las reuniones las hacemos virtuales o a través del chat, ¿no? Conversamos por teléfono, indicando yo pienso que esto es así, yo pienso esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por este motivo. Hay que tomarse su tiempo para analizar correctamente cuál va a ser la mejor decisión dentro de lo que manda la ley. Este es un tema, la JRD en tiempos del COVID-19. El 15 de marzo se cumple un año que vivimos en zozobra, con temores, sin salir, muchas veces sin visitar las obras. Pero nos vamos acomodando. Y hoy en día, ahora con esta segunda ola, las visitas se han vuelto a llevar virtualmente. Para ello, ¿no? Las partes nos están presentando videos obtenidos incluso con drones, estupendas, porque un dron, por ejemplo, puede llegar a partes que nosotros como adjudicadores no podríamos llegar, porque a veces hay zonas muy inaccesibles, ¿no? Inaccesibles y tendríamos que verlo desde muy lejos. Pero con un dron se puede captar todas las ocurrencias y así nos han venido presentando el avance de las obras. Igualmente, nos alcanzan fotografías y un informe de seguimiento, que como les dije, hay un modelo que lo hemos preparado y los alcanzamos a las partes para que vayan llenando mes a mes para que podamos ver cómo viene ejecutándose la obra, los problemas que existen, cuáles son los problemas que se han solucionado, cómo se han solucionado, los problemas pendientes, desde qué fecha están pendientes y el estado de las controversias, ¿no? O sea, hay maneras, siempre tenemos formas de poder continuar con nuestra función de adjudicadores. Se ha hecho más difícil, si bien es cierto, ahora ya no existen esas reuniones donde todos estamos frente a frente, podemos conocernos mejor. Esa es una gran pena. La verdad que sí, yo considero que esas reuniones presenciales son importantísimas y que ojalá vuelvan pronto, pero siempre uno va mejorando y tratando de solucionar esos problemas, ¿no? Estos impases. Y con las visitas virtuales que se llevan igual mensualmente, vamos avanzando. No se ha detenido el trabajo de la JRD en ningún momento, no se ha detenido. Las obras continúan, por lo tanto nuestra función sigue siendo la misma. Algunos adjudicadores han enfermado del COVID, a Dios gracias, se vienen recuperando. Y bueno, todos seguimos adelante, siempre cuidándonos mucho. Por ejemplo, estas fotografías las he tomado de un video con dron. Como ustedes podrán apreciar, son zonas inaccesibles que definitivamente nosotros no podríamos llegar. Son unos cerros de arena bastante altos que no podríamos llegar para ver cómo se viene trabajando. Pero gracias al dron hemos podido apreciar cabalmente cómo va el avance de las obras. Luego de esta visita con dron,
que nos presentó el contratista, hemos tenido el informe de seguimiento donde nos indican punto por punto cómo va el avance de las partidas. Aquí tenemos de otra obra, por ejemplo, esta es la de Sullana, sí, es de Sullana. Nos mandan fotografías de todos los puntos donde se vienen ejecutando las obras, porque en realidad son obras bastante grandes, ¿no? Hay todo tipo de obras, Por ejemplo, aquí en Lima, soy adjudicadora en un edificio. Recién estamos en los sótanos, que son 3 sótanos. Se concentra en un solo lugar. Pero las obras de provincias a veces son mucho más grandes, ¿no? Abarcan mucho más puntos, sobre todo las obras de saneamiento. Como la primera que les mostré, que es en Lima, pero es en Chorrillos, en zonas a veces inaccesibles. Y esta de Sullana, que es casi toda la ciudad, ¿no? Hay que recorrerla, y una petar. Si ustedes ven en la parte central, por ejemplo, los problemas solucionados en una parte del informe de seguimiento, nos indican cuál es el problema, las deficiencias en el expediente técnico causadas por presencia de terreno rocoso y napa freática, las acciones que tomó el contratista, quién es el responsable de eso, el residente y el administrador de contrato, fecha de inicio y término, lo indican, resultados. Se ha presentado el expediente adicional de obra y está en revisión por parte de la entidad. Nos indican, nos detallan punto por punto, tanto los solucionados como los por solucionar. Esta es una forma fácil que tiene el adjudicador de poder revisar, ¿no?, durante el mes cuál es el problema y bueno, si es necesario alguna aclaración, se pregunta, necesito que me den mayor información de esto, necesito el cuaderno de obra, necesito leer el cuaderno de obra para ver cómo viene este problema, cómo va el avance de este problema. En realidad, esto es en términos generales cómo están las JRDs que vienen funcionando, ¿no? Fíjense, esta es una obra en Sullana bastante grande, tiene un montón de puntos. A Dios gracias, la pude visitar antes de la pandemia, Se me ha hecho mucho más fácil continuar con mi labor, porque si bien es cierto, ahora no puedo viajar, no podemos viajar, pero basta que nos hablen de uno de esos lugares, inmediatamente ya sabemos dónde queda y cómo era la zona, los problemas que había en esa zona. Porque es una gran ventaja realmente estar en forma presencial en la obra, aunque sea una vez para ir a conocerla. Ya seguramente cuando pase este problema retomaremos los viajes, retomaremos nuestras visitas y bueno, ojalá que realmente pase todo esto y que podamos salir de esta pandemia. Voy a entrar a la casuística. Casos prácticos que se han dado y que les comento para que ustedes puedan tomar conocimiento. Teniendo en consideración, por ejemplo, el Decreto Supremo 250, que permite que obras que no tenían la JRD puedan anexarlas a su contrato con una adenda, se puede dar mucho este caso. Esta es una obra adjudicada en agosto del 2018 y la ejecución se dio en octubre del 2018. En el mes de diciembre se presentó la solicitud de ampliación número 1, la cual fue denegada por la entidad, por lo que el contratista se vio obligado a recurrir a un proceso de arbitraje, porque en ese entonces en su contrato no estaba estipulado la JRD. Sin embargo, en abril del 2019, luego de 6 meses de iniciada la ejecución de la obra, las partes decidieron firmar una adenda que anexaba a su contrato
la JRD. Y es así que se firma el contrato tripartito. Este caso, como les digo, se puede dar bastante porque hay muchas obras que ya están iniciadas, ya están comenzadas y que tienen muchos arbitrajes de por medio. Cuando anexan la JRD, ya las controversias pasan a ser resueltas por los miembros de la JRD y no ya por tribunales arbitrales. Sin embargo, los que han sido llevados a tribunales arbitrales van a continuar ahí, porque no se puede sacar de un tribunal arbitral para llevar a la JRD. Primero, porque hay que tener cuidado con el plazo de caducidad, y si lo presentaron dentro del plazo que no manda la ley, ya tiene que continuar sí o sí en arbitraje. Si lo sacan de un tribunal arbitral, pierden competencia y pueden perder justamente ese caso, porque cuando lo lleven a la JRD les va a decir, ya aquí existió plazo de caducidad, yo ya no me puedo pronunciar. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sé que en algunos casos, un amigo me consultó, por ejemplo, me dijo, lo quieren sacar para llevarlo a la JRD. Hay que tener cuidado con la fecha de caducidad. No se puede hacer eso. Es preferible que se quede en el arbitraje. Bueno, al mes de iniciadas sus funciones, en este caso que les comento, se presentó la solicitud de la primera decisión relacionada con una segunda ampliación de plazo. Definitivamente, la JRD no tenía competencia para resolver la primera. Solamente se dedicó a analizar, a revisar la documentación correspondiente a la segunda ampliación de plazo, emitiendo la decisión que correspondía. Sin embargo, más o menos cuatro meses o 5 meses después de emitida la decisión, recién salió el laudo. Es este caso que se puede presentar, que pueden tenerlo ustedes, entonces hay que analizar, ¿no? Hay que analizar, porque si bien es cierto, la JRD se pronunció, en este caso, aprobando esta ampliación de plazo, puede o pudo darse un traslape con la primera, pudo darse. Entonces, las partes tienen que analizar realmente lo que corresponda. Pero recuerden, como les digo, en los casos que se han acogido de acuerdo al Decreto Supremo 250, hay que tener mucho cuidado con este problema. Lo que ya está con arbitraje debe de continuar con arbitraje. Lo nuevo será con la JRD. Y si hay traslape más adelante, cuando salgan los laudos, hacer las compatibilizaciones, incluso pueden consultar a la JRD cómo se procede con la aplicación de lo resuelto en el laudo. Eso es importante. El segundo caso práctico. En una misma solicitud de decisión se presentan 3 controversias. Esa fue la primera vez que me pasaba a mí, ¿no? O sea, no era un solo punto específico, sino había 3 pretensiones. Posteriormente me han llegado hasta, no les miento, 13 pretensiones en una decisión, 13. Pero hay que resolverlas todas, cada una analizándola como corresponde y emitiendo la decisión que corresponde para cada una de las pretensiones. Por ejemplo, teníamos que el contratista reclamaba que la entidad le había aplicado penalidad aplicada por la no disponibilidad del cuaderno de obra. La otra era no se le había valorizado una partida y la tercera, penalidad por ausencia de profesionales.
En este caso, se analizó lo que indicaban las bases, los términos de referencia, así como la forma de pago de la partida en específico. No existe una norma de la cantidad de controversias que pueda solicitar una decisión. En una decisión pueden, como les digo, colocar varias pretensiones. Yo he tenido el caso de hasta 13 pretensiones en una sola decisión. Este es el tercer caso práctico. Determinar los alcances de la póliza CAR. Pedido de la entidad para que la JRD ordene al contratista a ejecutar bajo su propio costo la reposición de las obras. Este es un caso, como yo les comentaba inicialmente, que si bien nosotros somos ingenieros civiles, los tres somos ingenieros civiles, y sabemos que toda obra debe tener una póliza CAR, nuestra experiencia no va más allá del conocimiento de cómo actúa la póliza, ¿no? Y sus alcances. Para eso se necesita un experto, expertos en póliza de seguros. Es así que contratamos a un experto. Felizmente las partes lo entendieron bien, y nos pronunciamos solo por la primera parte, determinar los alcances de la póliza. Porque la JRD puede pronunciarse respecto a este tema. No tiene fecha de caducidad, porque esta controversia la han llevado después de casi 2 años. Y al ser un tema especializado, se contrató a un experto en seguros. La segunda parte de la decisión, porque esta decisión fue solicitada por la entidad, no el contratista, fue por la entidad. La JRD no tiene competencia para pronunciarse sobre el tema, porque la entidad previamente había denegado la solicitud que fue presentada como adicional. El contratista, indicando que el daño que había causado las lluvias al canal tenía que ser repuesto, pero a través de un adicional, porque la póliza no lo cubría. Y la entidad le dijo, no te apruebo el adicional. Y a través de esta decisión quería que la JRD se pronuncie al respecto. Nosotros, lamentablemente, indicamos que de acuerdo a la normativa vigente no nos correspondía, no teníamos facultad para ello, porque ya la entidad lo había denegado como adicional. Aquí tenemos un caso práctico sobre una consulta. Para que la JRD actúe con una función consultiva, es necesario que ambas partes presenten la consulta, no como la decisión. Para la decisión, una de las partes presenta la controversia a la JRD. Ya puede ser entidad o contratista. Presenta. Esta controversia es puesta en conocimiento de la otra parte. Y la otra parte va a tener un tiempo para que se pronuncie respecto a esta controversia. Luego de lo cual, la JRD va a emitir su decisión. En cambio, en la función consultiva, ambas partes, tanto contratista como entidad, presentan la consulta a la JRD, ¿no? En este caso era que existía diferentes opiniones respecto a la modificación de la especificación técnica de una partida que uniría 2 partidas contractuales. La JRD, luego del análisis respectivo y contando con la documentación que nos remitieron
se emitió una opinión no vinculante, considerando una reducción de una partida y un adicional y deductivo vinculante por la obra. Recuerden, no estamos aprobando, estamos diciendo cuál es el procedimiento a seguir ante este problema presentado. Ahora, está en la entidad en aprobar o no aprobar el adicional, pero la JRD solamente emitió opinión sobre cuál era el procedimiento a seguir ante esta consulta que realizaron las partes. En otro caso, se presentaron 7 puntos controvertidos relacionados con obras provisionales. La JRD determinó que solo 3 de esos puntos son de su competencia. Las demás no pueden ser sometidas a la JRD. Durante el proceso, fíjense, durante el proceso, el contratista amplía su demanda con una 8ª pretensión. Sí, en este caso, la JRD se pronunció sobre las 4 pretensiones que le correspondían. Las otras, que eran relacionadas con adicionales de obra, nos abstuvimos. Eso hay que tener mucho cuidado, porque los contratistas tienen que saber cómo preguntan. Recuerden, si ya fue denegada por la entidad un adicional, la JRD ya no puede pronunciarse. Aquí tenemos el 6º caso práctico. El contratista presenta su solicitud de aprobación de adicional antes de vencido el plazo contractual. Este cambio de gestión, existió un cambio de gestión en la entidad y por ende demora en la aprobación del adicional. Se venció el plazo contractual sin haberse aprobado el adicional. Si el contratista hubiera sido diligente, definitivamente pudo haber presentado sus solicitudes parciales de ampliación de plazo hasta que se apruebe el adicional. Finalmente, la entidad no aprobó el adicional y el contratista no tiene plazo para la culminación de la obra. Hay que ver, recuerden que la JRD acompaña hasta el final de la obra. Y todos estos casos sí pueden ser llevados a controversia, a la decisión de la JRD. Además de estos casos que les he puesto en este PPT, existen muchos. Realmente, últimamente se han presentado bastantes controversias, ¿no? Les quiero comentar, por ejemplo, un caso que yo tengo donde el contratista y la entidad son conscientes de que el proyecto contiene errores. Saben que tiene errores. Por lo tanto, vienen trabajando conjuntamente y da gusto ver cómo hay entidades que van de la mano con el contratista. La verdad que este es un caso que me agrada bastante porque no solamente es aprobar los adicionales, sino es realizar el acompañamiento para poder solucionar estos problemas, porque es realizar nuevos expedientes técnicos, aprobar adicional, deductivos de obra y comenzar la ejecución, además de otros problemas, las terribles interferencias que se tienen, pero es muy agradable ver que la entidad acompaña constantemente las labores del contratista, facilitando su trabajo, yendo a las entidades correspondientes para la liberación de las interferencias. No veo un enfrentamiento y eso es muy agradable ver, porque así la obra fluye. En otros casos, desgraciadamente, no se aprecia eso, ¿no? No se aprecia
Y bueno, ahí viene la mayor cantidad de controversias que se presenta a la JRD. Esperemos que las nuevas JRDs que van llegando se pueda, ¿no?, que este mecanismo de solución de controversias, que es la JRD, pueda ayudarlos en la ejecución de las obras. Existe muchas obras con muchos problemas, que quieren incorporar la JRD a sus contratos. Sin embargo, hay mucha demora en la suscripción del acta. No, la verdad no me explico cuáles son los motivos. Algunos dicen, uy, que el representante le dio COVID, puede ser, si es cierto, pero otras a veces no entiendo, demoran demasiado, dilatan mucho la incorporación de la JRD a sus contratos, sabiendo, o tal vez ese es el problema, tal vez ahí está el problema. Creo que hay que difundir más, tanto en las entidades como en los contratistas, las bondades de la JRD. La mayoría es un gasto, piensan, es un gasto, pero hay que comparar ese gasto con el gasto que se tendría si todas las controversias se van a ir a un arbitraje. Eso aún nos falta difundir. Y ojalá ustedes que me están viendo y oyendo, lo pueden difundir, ¿no?, en sus centros de trabajo, ya pueda ser entidad o contratista, para que puedan comprender que con una JRD que acompaña durante toda la ejecución de la obra, los problemas se van a resolver en un breve plazo, sin que la obra se paralice. Porque esa es la misión, resolver los problemas en obra y que la obra continúe hasta su culminación. Cuando la obra está ejecutada al 100%, recién las partes pueden llevar las decisiones de la JRD con las cuales no estuvieron de acuerdo, pueden llevarlas a arbitraje. Pero ahí ganan todos, señores, ganan todos. Ganan las entidades porque tienen su obra ejecutada. Gana el contratista porque casi va a tener su utilidad casi al 100%. Esto es muy importante transmitir a los señores de las entidades, a los señores contratistas, para que comprendan que si pueden colocar una JRD en sus obras, podrán trabajar más tranquilos, porque van a tener un punto de apoyo en todo momento, en todo momento. Es por eso que es importante que se continúe preparando a los adjudicadores apropiadamente. Por eso felicito al Colegio de Ingenieros, que está difundiendo bastante este tema, muy importante. Es importante difundirlo, pero no solamente en Lima, hay que difundirlo en provincias, porque en provincias es donde se ve que falta todavía conocimiento en las municipalidades, en los gobiernos regionales, los más alejados, ¿no? Hay bastantes. Por ejemplo, en Piura hemos tomado conocimiento que muchas obras ya se iniciaron y no tienen JRDs. No se han preocupado por incorporar en su contrato la JRD a pesar de que la ley lo indica. Eso es muy importante. Bueno, yo creo que aquí termina el tema que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. No sé si va a haber preguntas, ingeniero. Sí, sí hay mucha pregunta. Gracias, ingeniera, por su disertación, muy clara, muy interesante. Hay varias consultas a través de las redes sociales. Hay un primer punto que quisiera comentarlo con usted, que es lo relacionado con
el hecho que muchas entidades, sobre todo las municipalidades, gobiernos regionales, no están usando la Junta de Resolución de Disputas, pero esto es un mandato de la ley. En este caso, estos funcionarios están poniendo su cabeza a la Contraloría, que está a la casa de errores. ¿Qué opina al respecto? Es correcto, ingeniero Elías, es lo que yo les comentaba. La verdad que les falta conocimiento, conocimiento de la ley, porque nosotros que estamos trabajando a diario con obras y con la ley de contrataciones, sabemos que la ley debe de cumplirse, tiene que cumplirse. Pero estos señores, por algún motivo, creen que se van a ahorrar dinero y que no están considerando en sus contratos la JRD, sobre todo en el norte, como le comentaba. Yo sé que en Piura hay varias obras que ya se han iniciado y que no están colocando la JRD. Por eso, sí sería conveniente que el Colegio de Ingenieros a nivel nacional difunda mucho más las bondades y la obligatoriedad, sobre todo, la obligatoriedad de las JRD en los contratos. Efectivamente, sí, precisamente el Consejo Departamental de la Libertad en el mes de marzo está realizando un curso, ¿no? Y también el Consejo Departamental de Piura del mismo modo. Sin embargo, queda la tarea para nosotros de alertar a estas entidades y en algún momento vamos a tener que también alertar a la Contraloría General de la República para que haga cumplir este mandato de la ley. Muy bien. Otro tema, ingeniera, es el tema de que es necesario educar a las partes, ¿no? Justo en el colegio tuvimos un caso de una entidad que ya había instalado su junta, ¿no? Había designado a un adjudicador de los registros del centro, del Colegio de Ingenieros, y ya se habían instalado, ya habían hecho ya su primera reunión y el centro no había participado para nada, ¿no? Lo cual también es una transgresión a la norma, ya que todo se canaliza a través del centro. Tuvimos que comunicar a la entidad que corrijan esa irregularidad y como usted dice, hemos tenido pues que explicarles y bueno, ya se han allanado y ya se ha regularizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su experiencia en cuanto, digamos, a la falta de educación de las partes? Claro, ingeniero, tal vez me ha faltado comentar la importancia de los centros para el buen funcionamiento de las juntas de resolución de disputas. Discúlpenme, pero lo puedo hacer rápidamente. La JRD tiene que ser acompañada necesariamente por el centro, como manda la ley, pero no solamente porque manda la ley, sino porque es necesaria, ¿no? O sea, su apoyo es necesario. Nos acompañan para todo. Ellos son quienes planifican nuestros viajes, ellos son quienes planifican nuestras audiencias, ellos son quienes planifican, por ejemplo, la llegada de los documentos, la salida de los documentos. El centro está detrás de nosotros realizando todas las funciones administrativas. Es importantísimo el centro para el buen funcionamiento de las JRD, definitivamente, ingeniero. Efectivamente, la normativa establece pues que todo se canaliza a través del centro, ¿no? Muy bien. Ingeniera, otro tema también es el de la función consultiva, ¿no? La función consultiva es sumamente importante, no se está aprovechando, como usted muy bien dijo, por las partes, pero también hemos recibido comentarios por parte, sobre todo, de funcionarios públicos que, si bien la JRD puede emitir una opinión dentro de la función consultiva, la opinión no es vinculante, ¿no? Entonces, como no es vinculante, finalmente la decisión lo van a tomar, sobre todo la entidad. Pero ellos mantienen ese temor de que luego tendrían problemas con la Contraloría General de la República y ellos alegan, ¿sabes qué? Mejor no pido la opinión no vinculante, no ejerzo la función consultiva, sino me voy de frente a la decisión. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es correcto, ingeniero, es correcto. Definitivamente en casi las 4 JRDs que tengo, todos se van a decisión. No quieren tomar ellos la responsabilidad de actuar correctamente y tomar una decisión, ¿no? No.
prefieren que sea la Junta quien asuma esa responsabilidad. Eso sí es cierto, ingeniero. Efectivamente, aunque digamos podría salvarse esta situación ya con la actuación del residente y del supervisor, ¿no? Porque ante alguna duda, alguna eventualidad, ante una consulta de ustedes, pues ellos podrían ya decidir, ¿no? Sin necesidad de recurrir a la entidad. Obviamente, básicamente en temas no relacionados con ampliaciones de plazo, no relacionados con adicionales, sino de repente interpretaciones del expediente técnico, ¿cierto? Es correcto, exactamente, sobre todo interpretaciones del expediente técnico, aplicación de normas, ¿no? Sí se ha dado en algún caso, sí he tenido esa función consultiva, sí se ha presentado. Perfecto, entonces invocamos a los residentes, a los supervisores, pues que tienen que tomar la batuta en este caso de aprovechar la función consultiva de la JRD. Muy bien, luego, ingeniera, ¿qué opinión le merece de incorporar también una JRD no permanente, sino de repente ad hoc en los contratos de estudio definitivos, en los contratos de supervisión y sobre todo en los contratos de los servicios post-inversión, ¿no? Como los niveles de servicio. Bueno, Si bien la norma no lo permite, pero podría haber alguna modificación de la norma, ya que los conflictos continúan, sobre todo en la elaboración de los expedientes técnicos, ¿no? Y hace el ciclo del proyecto muy lento. ¿Es posible? Sí, la verdad lo veo un poco difícil, ingeniero, lo veo difícil porque en realidad cuando se elabora los estudios, sí es necesaria una muy buena supervisión, definitivamente, eso sí es importante, una buena supervisión responsable, pero la mayoría de los problemas que se presentan en la elaboración de los proyectos es por la demora del proyectista en presentar los entregables, a veces los entregan incompletos, a veces necesitan ampliaciones, ¿no? Y de alguna manera, no sé, una JRD, ¿cómo podría actuar de esa manera? Solamente resolviendo eso, las ampliaciones, porque es diferente en obra, definitivamente. Claro, En obra hay mucho mayor controversias. Claro, en el caso de los estudios hay mucha controversia, ¿no? O sea, además de las demoras en los entregables, también hay penalidades que de repente no corresponden, o a veces se presenta un entregable, se subsana la observación, incorporan nuevas observaciones y se convierte en un círculo vicioso. Correcto. Y en este caso los proyectistas, pues, tendrían que recurrir a un arbitraje, pero usted sabe que eso es demasiado lento, ¿no? Claro, sí podría Entonces ser, tal vez no con 3 miembros. Claro, una ad hoc permanente para una participación puntual, ¿no? Tipo arbitraje, pero con JRD. Y sobre todo también en los contratos de niveles de servicio, porque son contratos millonarios, ¿no? Hay contratos millonarios de niveles de servicio en carreteras. Ahí sí. 400, 500 millones de soles, que no son obras, sino son servicios, pero no pueden aplicar la JRD. Sí, ahí sí es necesario, ingeniero. Ahí sí yo considero que sí es muy importante. Definitivamente en eso sí son necesarios. Hay que aplicar ahí la JRD. Definitivamente yo sí considero que sí. Oficiar a los algunas modificaciones en base a todas estas primeras experiencias que tenemos, ¿no? Ingeniera, y también nos están indicando por las redes sociales su opinión respecto a la opinión 133-2020 del OCE, ¿no? Que indica que los gastos de la JRD no podrían ser incorporados en los en los gastos generales de la obra. ¿Qué opina al respecto? Es un tema controvertido, ingeniero Tapia, muy controvertido. Ha habido varios pronunciamientos sobre que debe de aplicarse dentro del presupuesto. Hay opiniones muy divididas. Otros expertos indican de que al ser un mecanismo de solución de controversias, al igual que el arbitraje, no puede estar dentro del presupuesto. Definitivamente no puede estar. Entonces, la verdad, no quiero generar controversias, no voy a dar mi opinión, ingeniero, pero sí es un tema muy discutible. Claro, pero digamos con la finalidad de hacer más céleres y menos conflictivos los contratos, en realidad sí debería incorporarse, porque a diferencia del arbitraje,
que podría ser que se dé o no. En el caso de la JRD, haya controversia o no haya controversia, tiene que haber JRD. Entonces hay un costo mensual, tanto de la entidad y sobre todo del contratista, en la que el contratista en su oferta necesariamente tendría que incluir este costo y por lo tanto formaría parte del del presupuesto. Sí, es lo que presupuesto, ¿no? muchos entendidos opinan. O sea, en realidad el costo de la JRD debería de ser asumido por la entidad. En este caso, definitivamente tendría que ser 100% asumido por la entidad, solamente que la forma de pago sería mensual, ¿no? De alguna otra forma. Efectivamente, porque tal como está esta opinión, pues resulta un sobrecosto para el contratista, ¿no? Así es. Muy bien, tenemos otros pedidos también a través del Facebook. Nos manifiestan que si la JRD, si los adjudicadores tienen acceso al cuaderno de obra digital. Particularmente todavía yo no he tenido esa opción, no he tenido, pero no lo indica la norma. En la norma no está que los miembros de la JRD van a leer el cuaderno digital. Efectivamente, la normativa establece pues que pueden tener acceso los funcionarios de la entidad, el Congreso de la República, inclusive la Contraloría, pero Imagínese. es No, necesario no sé. la JRD, ¿no? Es necesario que Así también es. Sí, haya una modificación. tendrán que modificarlo, ¿no? Sí, Así es, este es otro de los puntos que estamos tomando nota para oficiar al OCE también y dar las recomendaciones de caso para optimizar este mecanismo, ¿no? correcto, correcto. Muy bien. En este caso también nos están preguntando si durante la inmovilización social obligatoria se siguieron pagando los honorarios de los adjudicadores. Sí, definitivamente sí, ingeniero, porque es cuanto más casos de controversias hemos tenido, definitivamente. En estos meses es la mayor cantidad de decisiones que venimos sacando. A Dios gracias, las partes vienen asumiendo su responsabilidad y pagando. Y como les hemos dicho, ya que se están ahorrando dinero en lo que es nuestros pasajes, lo que es los viáticos, por favor, contraten un dron para que puedan tomar, ¿no?, un video apropiado para que nosotros podamos tomar cabal conocimiento de cómo va ejecutándose la obra. Y a Dios gracias, ha sido bien recibido por las partes y lo vienen haciendo. Correcto, pero la pregunta se refería a la cuarentena del año pasado en la que prácticamente durante 3 o 4 meses se suspendieron los contratos y la pregunta era si en ese lapso se siguió pagando los honorarios de la JRD. Bueno, para serles sincera, sí tuvimos alguna dificultad. Tuvimos alguna dificultad porque nos decían, pero ustedes no han venido a obra, no hemos tenido las reuniones y por lo tanto no querían pagar. Finalmente llegamos a un acuerdo y la mayoría de ellos pagó el 50%, solo el 50%, porque si bien es cierto, no viajamos, no tuvimos reuniones, porque como usted comprenderá, ha sido un cambio terrible para nuestra vida profesional y toda nuestra vida. Recién nos estábamos adecuando a la forma virtual. Entonces recién es en mayo, a fines de mayo, que ya comenzamos a realizar estas reuniones virtuales y ya nos pudimos contactar con las partes, ¿no? Para ellos también fue difícil, pero ya pudimos entrar a eso y a partir de junio se regularizó, pero sí, al menos en la junta que tengo mayor tiempo, sí nos pagó el 50%. Correcto, correcto. Bien, también aquí el colega Jorge Valer está reclamando porque manifiesta que solo están convocando a pocos, ¿no? Y ya se vence su vigencia como adjudicador en el CIP y no lo llaman. Sobre eso hay que aclararle al ingeniero Jorge Valer con todo gusto y respeto que quienes nombran a los adjudicadores no es el colegio, ¿no? Son nombrados por las partes. Y los adjudicadores designados por las partes designan al presidente, ¿no? Solo en el caso que no hay acuerdo, recién el centro designa al presidente, pero se ha dado el caso en el Colegio de Ingenieros que los adjudicadores nombrados por la parte siempre se han puesto de acuerdo y han nombrado al presidente, ¿no? Y eso es bueno. Sí. Así es, Bueno. así es. Sí, Así que, Jorge,
Un Jorge, tema un muy poco de paciencia, importante. porque si vienen más casos. Un poco de Sí. paciencia, Jorge, ingeniero Jorge Uy, Valle. viene un Sí, montón de obras, ingeniero Tapia, un montón de obras. efectivamente, muy bien. Bueno, también el colega Jorge Castañeda manifiesta sobre el tema, hace varias preguntas, ¿no? Ya los ha manifestado, pero sería bueno reiterar al colega Jorge Castañeda cuántas veces al mes se acude a obra, qué pasa si una de las partes no paga los honorarios del adjudicador, y igualmente respecto a los costos de traslado, de viáticos, etcétera. Ya. Normalmente es una vez al mes, normalmente. Pero dependiendo, si existiera la necesidad, podemos ir, no sé, pues en la quincena. Todo depende de la obra y de la necesidad de la obra. Se está haciendo común ir una vez al mes, una vez. Pero como le digo, si se presentara algún problema, hay necesidad, los miembros pueden ir en cualquier momento, no hay problema. Por eso es que se pide que los adjudicadores tienen que tener disponibilidad para la obra. Eso es importante, disponibilidad para la obra. Muy Y bien. bueno, pero no se cobra más, ¿no? O sea, no se cobra más. Tenemos un sueldo fijo y Claro, igual atendemos todas las controversias. Puede pasar un mes que no nos viene ni una controversia, pero así es. al mes siguiente nos vino 3 o 4 controversias. Igual se atienden todas dentro del plazo que determina la ley. Efectivamente. A ver, justo también el ingeniero Juan Benjamín Ríos, él manifiesta pues que en Piura, el gobierno regional de Piura ha iniciado una obra mayor a 20 millones sin JRD, ¿no? Y él invoca que el CIP debe pronunciarse. Sí, es una tarea pendiente para el colegio, y primero vamos a invocar a las entidades, y de persistir tenemos que comunicar pues a la Contraloría, que gustoso Así es. va a participar, porque Contraloría pues está a la casa de los errores, ¿no? Bien. Bien, Jorge Castañeda también pregunta cuántos adjudicadores hay a nivel nacional. Esa pregunta lo puedo responder yo con su permiso, ingeniera. En el Adelante, Consejo ingeniero. Departamental de Lima tenemos 120 adjudicadores. La Universidad Católica tiene 11 ingenieros adjudicadores. En el Consejo Departamental de la Libertad hay 22 adjudicadores. En Piura hay 17, ¿no? Hay otros centros que se han formado, privados, en Cusco, en Lambayeque, en el mismo Trujillo, pero digamos, también están en el orden de un promedio de 20 adjudicadores por centro, pero se da el caso que hay muchos que se repiten, ¿no? Muchos que se repiten, así es que si queremos globalizar, aproximadamente tenemos unos 150 adjudicadores ya registrados a nivel nacional, ¿no? Correcto. Entonces, todavía por el momento tenemos suficiente cantidad para atender por lo menos todo lo que queda del año 2021, pero va a ser necesario que se incorporen más, ya que la normativa también permite, no solamente a las obras en el marco del reglamento que está vigente a partir del 1 de enero del 2020, sino también se permite la incorporación de la JRD en obras ya iniciadas anterior a este reglamento, ¿cierto? Así es, eso es muy importante, ingeniero, porque fíjese, hay obras 2017, 2018 que todavía continúan. ¿Y continúan por qué? Porque tienen grandes problemas. Esas son las que más deberían de anexar a su contrato la JRD. Efectivamente, ingeniera, y justamente a raíz de este caso, ¿no? De estas obras ya iniciadas que tienen licencia ahora para incorporar la JRD, usted ya lo dijo, pero digamos, ¿qué pasa si por no perder el plazo de caducidad, ¿de acuerdo? Antes que se instale la JRD, una de las partes lo llevó a arbitraje, ¿de acuerdo? Para no perder el plazo de caducidad. ¿Ya? Se instala la JRD y todavía no se instala el tribunal arbitral, y las partes por mutuo acuerdo deciden llevarlo a la JRD. ¿Cuál es su opinión en ese caso? Pero, ¿cómo está el plazo? El plazo de caducidad, las partes alegan que se salvó
pidiendo arbitraje, ¿ya? Ya, Pidiendo arbitraje. Ellos dicen, yo salvé mi plazo de caducidad porque pedí el arbitraje dentro del plazo reglamentario. Pero como ahora ya tengo JRD, por acuerdo de las dos partes, lo llevo a JRD. Si las dos partes acuerdan, ¿no sería lícito eso? la verdad, ingeniero, que es bastante legal, ¿no? Es bastante legal esa pregunta, porque si yo ya, o sea, para no perder mi plazo de caducidad, lo presenté a un arbitraje, eso significa que ya cuando presenté al arbitraje se acabó mi plazo de caducidad y ahora se instala JRD, no se instala el tribunal y lo voy a llevar a la JRD. Por acuerdo de las dos partes, ¿no? Claro, por Las dos acuerdo de partes las están dos de acuerdo. partes. Tal vez, ¿no? La verdad, no Interesante podría responderle. Es para un seguir tema legal 100%. claro, es interesante como para seguir viendo, digamos, la Así es. alcance y la legalidad del tema. Así es, sí. Es un tema bien interesante que se ha presentado en varios casos, ingeniero. En varios casos se ha presentado y es muy buena la observación. Efectivamente, efectivamente. Bien, a ver, luego tenemos otras consultas, ingeniera, permítame. Bien, Grover Calvo dice que podría profundizar el análisis del tema de los adicionales dependiendo de la perspectiva en que se presenten. Y él manifiesta que se refería al caso 5. Ah, ya. Ese sí es un caso interesante que se me ha dado en varias oportunidades. A ver, le voy a comentar. Por ejemplo, ¿qué sucede en una obra de saneamiento, ¿no? Sobre un colector provisional. No está en el presupuesto, no está detallado específicamente, no está detallado específicamente en los planos, pero todo el mundo que sabe cómo se ejecuta una obra de saneamiento sabe que tiene que primero ejecutar un colector provisional, porque si no, ¿cómo desagua las conexiones domiciliarias? Mientras yo hago mi red principal y mi red secundaria, tengo que tener una red provisional. Entonces, el contratista supo hacernos la pregunta. No nos dijo, ¿es adicional? No nos preguntó de esa manera. Nos preguntó, ¿cómo ejecuto este trabajo? Se da cuenta la forma en que lo pregunta. Nosotros sabíamos, teníamos conocimiento cómo se ejecuta más o menos, pero para, podríamos decir, estar más seguros, contratamos a un especialista en saneamiento, con mucha experiencia en obras de CEDAPAL y este tipo de obras, incluso había trabajado para el Ministerio de Vivienda. Se le dijo, indícanos cómo es que se trabaja. Y ahí nos expuso cómo se tenía que trabajar. Se dijo bien claro, aquí se trabaja con un colector provisional, se ha revisado el expediente técnico y no lo vemos. Correcto, correcto. Ingeniera, Lo demás ya es de la entidad y del contratista, ingeniero. efectivamente. Ingeniera, y de todas las decisiones que ya ustedes han emitido, más o menos, ¿cuáles han sido los plazos en que han resuelto? Máximo 60, ¿no? O sea, lo que pasa de que tenemos las audiencias y luego las decisiones, pero sí, el plazo es cortísimo, el plazo es muy corto, es 30, 10 y la audiencia ya máximo 30, pues 30, 60 días, ¿no? Excelente. Sí, y usted que también ha sido árbitro, pues la Ay, diferencia es abismal, ¿cierto? En los laudos demoraban años. sí, no, demoran, Sigue ingeniero, demorando, claro. demoran. Yo tengo arbitrajes de hace más de 4 años, ahí los tengo, y las partes siguen peleándose. Sí, pues. Bueno, bien, ingeniera, muchas gracias por su participación. Ya le Gracias estaremos a haciendo usted. llegar por correo el diploma. Ahora usted sabe que también estamos a tono con todo el tema digital.
y ya lo estaremos convocando para una siguiente oportunidad para que nos siga compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con mis colegas mis experiencias, mis conocimientos, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, que tengan una hermosa noche y a Bien, cuidarnos. Hay que seguir cuidándonos. hay que cuidarse, efectivamente. Muy bien, Muchas colega, gracias. esto es todo por hoy y ya nos vemos la siguiente semana con otros interesantes temas. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.